Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias, bienvenidos a nuestro programa. Estamos estudiando el libro de Génesis y estamos avanzando por el capítulo 27. Es necesario que usted lo haya leído en casa, repáselo esta noche. Génesis capítulo 27. Y vamos a avanzar desde versículo 15 en adelante. Estamos viendo el engaño de Jacob. Ya hemos visto algo de los deseos de Isaac. Hemos visto algo de las artimañas de Rebeca. Ahora vamos a ver el engaño de Jacob. Quiero comenzar leyendo el versículo 15. Génesis 27, 15. Usted ya tiene todo el trasfondo de esta historia. Recordará que Dios había dicho algo, que en efecto era como una promesa, por allá por el capítulo 25, versículo 23. Rebeca iba a tener mellizos, serían varones, y el mayor serviría al menor. El más joven de los dos, que viene a ser Jacob, sería el recipiente de la bendición prometida por medio de Abraham e Isaac. Desde el tiempo de Abraham, Dios había planeado preservar un linaje por medio del cual nacería un varón de cada generación, hasta que Cristo viniera al mundo. Ahora, Isaac fue la simiente prometida a Abraham y Jacob la simiente prometida para Isaac. Pero aquí tenemos gemelos. Viven en un hogar en donde reina la desconfianza. El principio de todo, o al principio de todo, cuando los niños nacieron, Isaac y Rebeca parecían ser personas espirituales. Su dependencia estaba en el Señor. Llevaban todo a Dios en oración. Pero con el pasar del tiempo comenzaron a haber celos en la familia. Isaac, el padre, favorecía a Esaú, el hijo mayor, porque Esaú era cazador. Era un hombre del bosque, del campo, nunca estaba en casa, excepto para preparar de comer, para comer y dormir. Él salía al campo con su arco, su flecha, le encantaba cazar venados. Luego traería ese venado a casa para prepararlo, y su padre pasó a ser un glotón. Su Dios era su vientre y prácticamente vivía para comer esa carne, así que Esaú pasó a ser el hijo favorito de Isaac. Por otro lado, Jacob, el más joven o el menor, al cual se le había prometido la primogenitura de parte de Dios, era un muchacho de entrecasa. Y él estaba ligado a su mamá. La madre tenía una inclinación especial para con él. Así que tenemos ese roce en el seno de la familia. Y eso perduró creo que por años. Ahora los muchachos llegaron a ser hombres, tenían 40 años. Esaú se casó con muchachas extranjeras. Jacob era soltero y había desconfianza en cuanto a lo que sucedería en la familia, y eso nunca es bueno. Ahora, Isaac, ya en su vejez, está ciego allí, tiene hambre, desea comer de ese venado que habitualmente Esaú suele cazarle, suele prepararle, y le dice a Esaú: hijo, si vas al campo y cazas un venado y me preparas esa carne como a mí me gusta, te diré lo que voy a hacer, te voy a dar la bendición. Ahora, eso estaba mal, porque Dios ya había dicho que Jacob recibiría la herencia. Él sería el que llevaría el linaje piadoso y por medio de él continuaría. Entonces Rebeca estaba escuchando. Ella escuchó la conversación entre Isaac y Esaú. Y fue y le dijo a su hijo más joven, a Jacob, en cuanto al plan que su marido y Esaú habían tramado. Así que ella tramó otro plan para contrarrestarlo. Y ese plan que ella formuló consiste en que Jacob acudiese a su padre ciego, le llevara un guisado, simulando ser Esaú. Su padre estaba ciego, así que ella tenía un método para que todo eso funcionase y su hijo Jacob recibiera la bendición. Mis amigos, voy a leer comenzando en el versículo 9 de este capítulo 27. Insisto, Génesis 27, 9. Rebeca le dice a Jacob:
Ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Ahora, cabritos, ese iba a ser un sustituto medio mediocre para lo que Esaú normalmente cazaba. Pero Rebeca sabía cómo cocinarlo. Ella ya era una engañadora también. Y va a maquinar un plan y presentarle esa comida a Isaac. Y saben, creo que él no va a percibir la diferencia. Ella lo iba a cocinar, le iba a poner las especias indicadas y lo iba a dejar de la manera que a Isaac le gustaba, de manera que no supiese la diferencia o no la percibiese. Él no sabría si estaba comiendo carne de cabrito o de venado. Entonces ella le dijo a Jacob: ve ahora al ganado, tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. ¿Lo puede ver? Aquí vemos la debilidad de la carne, inclusive en el creyente. Después ella dice: tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Ahora, eso no era necesario, porque Dios ya había dicho: el mayor servirá al menor. Dios iba a encargarse de que la primogenitura la tuviese Jacob. Así que, como vemos, ella es como que le está haciendo las cosas por su cuenta y tratando tal vez de ayudar a Dios. Entonces leemos allí que Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpe mi padre y me tendrá por burlador, y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Si ella tan solo hubiera dicho: hijo, obedezcamos a Dios, Dios prometió que la bendición sería para ti, así que dejemos que Dios se encargue del asunto. Creo que Dios hubiera obrado en su tiempo y forma. El Señor dice: la venganza es mía. Así que no hagamos las cosas por nuestra cuenta. Pero ella fue y lo hizo así. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y sigo leyendo allí: y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Ahora, si ella estaba haciendo lo correcto, es claro que lo estaba haciendo de una forma equivocada e incorrecta. Mis amigos, los buenos fines nunca justifican malos medios. Mi amigo, usted y yo nunca podremos justificar nuestras malas obras porque aparentemente algo bueno va a resultar de eso. Así que en el versículo 16 dice que Rebeca cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. En otras palabras, le adhirió de alguna manera el vello del cabrito al cuerpo de Jacob para que pareciera peludo como Esaú. Y después leemos que entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Ahora tenemos a Jacob viniendo a su padre. Ahora quiero que vea el engaño y la astucia de Jacob. Voy a leer ahora el versículo 18. Entonces él fue a su padre y le dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Mis amigos, tenemos aquí la primera mentira. Me pregunto si al decir eso su lengua no se le pegó al paladar, no estaba incómodo, si no sintió nervios de alguna manera de estar delante de su padre y hablar así. Yo soy Esaú, tu primogénito. Luego viene la segunda mentira. Le dice: he hecho como me dijiste. Luego viene la mentira número 3. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Era mentira, él no había cazado nada. Y después le dice: para que me bendigas. Mis amigos, Isaac sospechaba algo. Hay varias razones para sospechar. No parecía haber suficiente tiempo como para que Esaú haya ido a cazar, haya matado un venado, lo haya traído y preparado. Y además, él no estaba tan seguro de que este sea Esaú.
Porque dice en el versículo 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Bueno, aquí tenemos una nueva mentira y mucho más grande porque involucra el nombre de Dios. Jacob está haciendo aquí el papel del engañador y lo está haciendo con mucho talento, con mucha más confianza de lo que uno espera de un hombre que es creyente. Él está apilando mentira tras mentira, falsedad tras falsedad, e incluso hasta presenta a Dios mismo como parte de su esquema y argumento. Le dice al padre, Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Sabe, mi amigo? Creo que eso es lo más cercano a una blasfemia. Cuando pecamos y ponemos a Dios en la situación, usamos su nombre en vano, lo involucramos en nuestras mentiras. Entonces, vemos que él estaba diciendo mentira tras mentira, multiplicando las mentiras sin temor alguno, sin vergüenza, y luego metiendo a Dios en el asunto. Avanzando leemos en el versículo 21, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora, te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Ah, mis amigos, él estaba sospechando algo. Ese hombre no estaba seguro. Y ahora iba a prestar un poco más de atención, le iba a dar más detenimiento a la cuestión. Se acercó Jacob a su padre, Isaac, y su padre lo palpó. Bueno, pienso que es una vergüenza que este hombre, ya avanzado en años, haya tenido que recurrir a sus sentidos, lo haya tenido que palpar. El acudir a los sentidos es algo peligroso, mi amigo. Jacob tenía la palabra de Dios. Dios ya había dicho, el mayor servirá al menor. ¿Por qué trató Isaac de cambiar eso? ¿Por qué quiso darle la bendición a Esaú? Bueno, creo que además en todo esto él está siguiendo sus sentimientos. Mis amigos, conozco personas que se dejan llevar por sus sentimientos. Hay gente que viene y me dice, no siento que esto o lo otro. Amigo, por ejemplo, uno no es salvo por los sentimientos. Otro viene y me dice, no siento que eso sea la voluntad de Dios. Uno no vive por sentimientos, sino obedeciendo la palabra de Dios. Ha habido muchas ocasiones en mi vida cristiana en las que no sentí que yo era salvo, aunque nunca dudé de mi salvación, porque no dependía de mis sentimientos, sino de la palabra de Dios escrita. Ahora bien, vamos al versículo 22. Se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Ah, bueno, él está diciendo, verdaderamente parece ser Jacob, tiene la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú, y no lo conoció. Esa es una declaración importante, no reconoció a su hijo, sus hijos. Me gustaría leerle un versículo de la Escritura. Se encuentra en la Epístola a los Hebreos, capítulo 5. Si tiene su Biblia o un Nuevo Testamento a mano, fíjese en ese versículo que le voy a leer de Hebreos capítulo 5. Voy a comenzar leyendo el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo pregunto, ¿de qué estaba hablando el escritor? Estaba hablando de nuestro estudio de la palabra de Dios. Él dijo, están los que son como niños, que solo toman leche y son inexpertos en la palabra.
Pero luego dice que cuando uno crece y se alimenta del alimento sólido de la palabra de Dios, los sentidos son ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En Génesis 27-23 leemos, no lo conoció, y con razón, ya que no estaba siguiendo la palabra de Dios. Amigos, si usted y yo queremos discernimiento, tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar nuestra Biblia. Ese libro debe ser nuestra guía, nuestra brújula, nuestra hoja de ruta por la cual somos guiados cada día de nuestras vidas. No podemos vivir sin la guía divina que proviene de la palabra de Dios escrita. Lamentablemente, Isaac no lo conoció. Él no estaba en comunión con Dios, no estaba siguiendo las palabras de Dios. Ahora el versículo 23 culmina con palabras muy importantes. Dice, y le bendijo. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Lo bendijo de veras? Mire, no lo creo. Las manos de Isaac estaban en la cabeza de Jacob, pero su corazón estaba con Esaú. Creo que Dios debe repudiar y deplorar un acto semejante. El apóstol Pablo llama a esto una forma de impiedad. Esas personas están actuando de creyentes, pero por dentro sus corazones no están bien, son engañosos y pecaminosos. Yo diría que la bendición de Isaac debe haber tenido un sabor religioso, pero no agradó a Dios. Mi amigo oyente, es posible que nosotros hagamos las cosas, pero que nuestro corazón esté lejos de Dios, lejos de su voluntad. Y si no estamos obedeciendo implícitamente la palabra de Dios, entonces no estamos en su voluntad. El versículo 23 dice, lo bendijo. Ahora yo digo, ¿lo bendijo en serio? Francamente, yo no lo creo. Y luego Isaac dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y aquí Jacob acumula mentira tras mentira. Cuando un mentiroso es descubierto en una mentira, automáticamente va a decir otra para escaparse de la primera. Y luego va a decir una tercera para cubrir la segunda. En el versículo 25 leemos, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. ¿Para que yo te bendiga? ¿Era eso así? Una bendición que proviene del alma de un hombre que no está bien con Dios no es una bendición justa. Uno no aprecia que alguien fuera de la voluntad de Dios le diga que Dios te bendiga. Yo no deseo ese tipo de bendición. Jacob dijo, para que yo te bendiga, pero él no estaba en comunión con Dios. El hombre tiene la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa. Lo que es nacido de la carne, carne es. Existe una vida religiosa que se centra en el alma, es algo emocional, pero no tiene la verdad de Dios. El deseo de Isaac de llenar su vientre con ese guisado de venado para poder bendecir a su hijo también era algo carnal. Yo no quiero ese tipo de bendición. Dice, te bendeciré. Pero yo no quiero ese tipo de bendición. Y leemos en el versículo 25, Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Me pregunto si aún él estaba sospechando algo. Jacob vino y leemos así, Jacob se acercó, besó a su padre, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿Es eso así? Tal vez Dios bendijo al campo, pero no estaba bendiciendo lo que Isaac estaba haciendo. Y dice, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. ¿Cómo podía Isaac pensar por un momento que la bendición provenía del campo? ¿Cuándo vamos a aprender que las bendiciones de Dios fueron compradas y pagadas por la muerte de nuestro Señor Jesucristo?
Mi amigo, tal vez alguien se le acerque y le dé un regalo que no vale nada, pero recuerde, al que se lo dio le costó mucho o le costó algo. Tenga eso en mente. No me gusta lo que está diciendo Jacob allí. Eso proviene de un hombre carnal, un hombre carnal. Y lo vuelvo a leer, dice, Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Ahora bien, todo eso iba a suceder de todos modos. Dios ya lo había prometido. ¿Se da cuenta? Esa no es la bendición de Dios. Y la bendición completa de Dios jamás se obtiene con trampa, solo se obtiene por la gracia de Dios. Dios en su gracia soberana eligió a Jacob, el mayor servirá al menor. Ahora, aquí Isaac estaba tratando de darle a su hijo, con todo este engaño, lo que solo la gracia de Dios puede darle. Sírvante pueblos, naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos. Se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Bueno, ellos lo harían, todo esto lo tendrían. Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Sí, también lo tendría. ¿Sabe? Isaac piensa de verdad que está dándole esta bendición a Esaú, me parece, pero había sido engañado. Y entiendo de que él no estaba solamente ciego de sus ojos, sino que también lo estaba espiritualmente. Ahora, mis amigos, van a haber más problemas en esta familia. Las cosas se iban a poner peores. Esaú va a llegar a casa desde el campo en breves minutos, va a venir con un venado en sus hombros, va a preparar un guisado, se lo va a llevar al padre ciego y su padre ya tendrá su estómago lleno, porque Jacob ya lo habrá engañado. Y luego el fuego del problema se va a transformar en una llamarada. Bueno, mis amigos, como les digo, la historia continúa. Este capítulo 27 del Génesis es uno de los capítulos más tristes del libro. Un hogar destrozado y un hogar muy importante. Creyentes que nunca crecieron en la gracia. Y voy a decirle esto sin reservas. No creo que Esaú haya sido salvo. Para nada. Bueno, admito que algunos maestros bíblicos no están de acuerdo conmigo, pero a mi forma de entender, Esaú nunca fue salvo. Yo creo que Jacob sí fue salvo, después desarrolló una relación con Dios. Creo que Isaac y Rebeca fueron salvos, pero creo que eran carnales, sobre todo avanzando los años. Ahora, al seguir con nuestro estudio vamos a ver que Jacob va a tener una experiencia espiritual que lo va a equipar y preparar para la obra y el propósito de Dios. Pero bueno, nuestro tiempo por hoy termina, vamos a dejar aquí y les propongo volvernos a encontrar en este mismo punto del dial y en este mismo horario. Pretendo avanzar desde versículo 30, pero por favor, repase en su casa la lectura de Génesis capítulo 27. Bueno, si Dios quiere, será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.